Buenas tardes, mi nombre es Silvia Guadalupe García del Ángel, soy alumna del Instituto Universitario del Norte, INSUNTE Campus Marte. Voy a hablar acerca del marco teórico de la entrevista, dentro de la materia de prácticas de observación número 2. La docente a cargo es la licenciada Irma Iliana Martínez Ramírez. Comenzaré hablando sobre la teoría psicoanalítica. Esta teoría psicoanalítica está a cargo de Sigmund Freud. Él, en el siglo XX, se dio cuenta que la mayoría de los problemas de sus pacientes estaban relacionados más que nada con su pasado, específicamente, en la mayoría de los casos, con cosas que sucedieron en su infancia. Sigmund Freud realizó una estructuración de la personalidad, a la cual la llamó tópica, de topos, es decir, de lugar. Esta estructuración suponía la existencia de tres estados de la conciencia. Es el consciente, que es donde se ubican todas aquellas cosas de los que estamos conscientes, de los que sabemos, de los que nos percatamos. El preconsciente, que es como que un estado a la mitad entre la vigilia y la inconsciencia. El inconsciente, que es aquella donde se depositan aquellos impulsos primitivos y las cosas de las que no estamos conscientes, de las que no nos podemos percatar. El estudio del inconsciente es la clave de la teoría psicoanalítica. Cuando hablamos de la teoría psicoanalítica, directamente nos vamos al inconsciente. La estructura de la personalidad se encuentra integrada por tres partes, que es el ello, el yo y el superyo. Cuando hablamos del ello, se refiere a la parte primitiva, es decir, aquellas cosas innatas de la personalidad son aquellas necesidades básicas, como el hambre, lo sexual, la agresión o los impulsos irracionales. El yo es aquella relación que fusiona o que equilibra lo que es el ello y el superyo. El superyo es la estructura ulterior de la personalidad en desarrollarse y representa la visión moral de la sociedad en que el individuo se desarrolla. Es decir, el yo, el ello, es aquella que tiene los instintos. El superyo es aquella que contiene lo moral, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es adecuado, lo que no es adecuado. Y el yo se encarga de regular esas dos. Es decir, por ejemplo, yo tengo hambre y mi ello me dice, come, 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 tengo que comer, tengo que comer. Pero mi super yo me dice, no puedes, estás en una reunión de trabajo, no puedes comer en este momento. Entonces el yo entra para regular esas dos cuestiones y decir, bueno, aquí no puedo comer, pero terminando la reunión voy y como. Sigmund Freud también ofreció una perspectiva de desarrollo de la personalidad. En ella, pues, se sitúan algunas etapas en las que la persona desde bebé se va desarrollando y las marca como la etapa oral, que va del nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses de edad. Esta es la etapa en donde los bebés, pues, todo lo quieren meter a la boca, su boca es donde sienten mayor placer, es donde están conociendo todo. La etapa anal, que va de los 18 meses a los 3 años, es aquella donde empiezan a contener sus deseos de ir al baño. La etapa fálica va de los 3 hasta los 5 o 6 años de edad. Aquí aquí es donde empiezan a conocer su cuerpo y sus principales zonas de agrado son sus genitales. La etapa de latencia va de los 5 a los 6 años de edad y llega hasta la adolescencia. La etapa genital es la adolescencia y llega hasta la etapa adulta. La teoría psicoanalítica es quizá la primera gran teoría psicológica. Estamos hablando de que se desarrolló hace más de un siglo. Colaboró grandemente al desarrollo de la psicología y en general de la entrevista en particular. Sus principios acerca de la motivación inconsciente,
de las resistencias, de las transferencias y de los mecanismos de defensa son elementos imprescindibles para el desarrollo de las habilidades para entrevistar. También nos menciona aquí lo que son los mecanismos de defensa. Dentro de una entrevista es muy común que se encuentren muchos mecanismos de defensa. Sigmund Freud desarrolló algunos de ellos en sus teorías, como es el desplazamiento y algunos otros. La técnica psicoanalítica, basada en esta cura por la palabra, implica el uso de diestro de un tipo particular de entrevista, donde se analizan los siguientes aspectos, es decir, las entrevistas basadas en una teoría psicoanalítica deben contener esta información, deben de explorar esta información. Primeramente, la organización cognitiva y la prueba de la realidad, es decir, saber si la persona se encuentra consciente de en dónde y cómo está, si está, en qué lugar está. Funcionamiento intelectual, es decir, pues su inteligencia. La naturaleza de la ansiedad, impulso y control, sistema de mecanismos de defensas, resistencias, es decir, si la persona se rehúsa a contestar, no quiere hablar, no quiere responder las preguntas. Reacciones transferenciales, identidad y conducta en relaciones interpersonales. Pasamos a la siguiente teoría, que es el análisis transaccional. El análisis transaccional emergió en Estados Unidos a mitad del siglo XX. Es producto del trabajo de Eric Berner. Es un médico psiquiatra originalmente formado en el psicoanálisis como alumno de Erik Erikson. Bueno, a diferencia del psicoanálisis, Berner propuso que todos nacemos en un estado perfecto y que son nuestras decisiones lo que nos autolimita. Asimismo, afirmó que nacemos con un potencial de desarrollo y que son las limitaciones internas, es decir, las que nosotros decidimos, las que nos llevan a la infelicidad. Sin embargo, esta visión menciona que todos tenemos la posibilidad de cambiar y dirigirnos hacia la autonomía. ¿Qué quiere decir esto? Verne nos dice que todos nacemos en un estado perfecto, nacemos bien, estamos completos. Somos nosotros quienes vamos a lo largo de nuestra vida tomando decisiones, tanto positivas como negativas. Estas decisiones son las que nos llevan a autolimitarnos o a no alcanzar nuestras metas. También nos puede llevar a lo que es pues la infelicidad. Pero somos nosotros mismos quienes tomamos esas decisiones. Las metas del análisis transaccional son las siguientes. La identificación consciente de las ideas acerca de lo que pasa o sucede. La espontaneidad y asertividad en relaciones interpersonales. La capacidad para relaciones interpersonales y el juicio ético. Para la consecución de estas metas, el método propuesto por Verne es una entrevista abierta y no dirigida. Es decir, cuando hablamos de una entrevista basada en el análisis transaccional, debemos identificar el consciente de las ideas, saber si la persona sabe lo que está pasando, sabe dónde está, saber qué tan espontánea es, saber qué tan buena es para relacionarse con otras personas, saber si tiene un juicio ético, pero no vamos a hacer una entrevista dirigida, una entrevista cerrada, sino vamos a hacer una entrevista abierta y no dirigida. Su visión de la estructura de la personalidad no difiere mucho de la de Freud, pero se distingue en interacción de las estructuras. Al igual que Freud, Verne propone una estructura dividida en tres partes, como el yo. Él propone lo que es el yo padre, el yo adulto y el yo niño, que son básicamente lo que es el ello, el yo y el superyo. La teoría transaccional está relacionada con el establecimiento de contratos entre el terapeuta y el cliente, con transacciones que se establecen entre el entrevistador y el entrevistado, siguiendo los patrones de la teoría humanista.
Son acuerdos entre dos personas expertas, una en psicología y otra en sí mismo. O sea, la persona experta en psicología es aquel que va a realizar la entrevista y la persona experta en sí mismo es aquella a la que se le va a realizar la entrevista. Es por eso que de él se va a obtener toda la información necesaria. Estas transacciones se establecen entre las distintas estructuras del yo establecidas por la teoría, lo que implica un trabajo muy activo por parte del entrevistador. Es decir, al ser una entrevista totalmente abierta, el entrevistador tiene que buscar todos los espacios, tiene que ver cuáles son esas cosas donde el entrevistado puede proporcionar una mayor parte de información o aquello que estamos buscando exactamente, como por ejemplo el motivo de la consulta o cómo poder ayudar, cuál fue la causa de su problema. La siguiente teoría es la teoría conductista. La teoría conductista o del aprendizaje tiene su origen en la filosofía positivista. Esta teoría pues se basa más que nada en el conductismo. Aquí nos dice que cualquier objeto, bueno, esto va completamente en oposición a lo que es la teoría psicoanalítica. ¿Por qué? Porque la teoría psicoanalítica se basaba más que nada en el inconsciente, consciente y preconsciente. Y aquí nos dice que solamente se basa en lo que es la conducta. Cualquier objeto de estudio que no fuera susceptible a ser medido y contado debería excluirse del campo de estudio de la ciencia. Era lo que establecía esta teoría. Uno de los principales autores de esta teoría es Pavlov. Él, pues, es el padre del condicionamiento clásico y pues realizó ciertos experimentos con su perro y descubrió que los seres podemos reaccionar ante un estímulo neutro si una vez ya fue combinado con un estímulo activo, con otro estímulo. Como por ejemplo, cuando el experimento que hizo con su perro, al presentarle el alimento y él observó que el perro pues salivaba. Entonces después le presentó la campana, una campanita, y pues vio que no reaccionaba, no tenía ninguna reacción. Posteriormente le presentó lo que fue el alimento con la campanita, fusionando estos dos estímulos durante cierto tiempo. Entonces el perro pues relacionó que cada que sonaba la campanita pues le daban el alimento. Finalmente Pavlov solamente le hizo el sonido de la campanita y observó que el perro hacía la misma reacción que cuando le presentaba el alimento. Es decir, Pavlov sonaba la campanita y el perro salivaba, a pesar de que no hubiera alimento, solamente la campanita. ¿Por qué? Porque ya le había estado estimulando con alimento y comida. Alimento y campanita. Por su parte, Torniquet enunció las 3 leyes del aprendizaje. Aquí las teorías conductistas también tienen mucho que ver con lo que es el aprendizaje. La primera ley fue la ley de la preparación. Es más fácil un aprendizaje cuando el organismo está listo para él. O sea, en esta ley se basaba en que se preparaba, antes de obtener un aprendizaje, se preparaba el organismo para que estuviera listo para el aprendizaje. La segunda ley es la ley del ejercicio, que nos dice que es más fácil aprender algo entre más se ejercite, entre más se frecuente, entre más se haga. La tercera y última es la ley del efecto, y nos dice que es más fácil repetir una conducta cuando tiene efectos gratificantes para el individuo. Es decir, si yo me siento bien haciendo ejercicio, pues es muy común o es muy fácil que yo repita esa conducta porque tiene efectos gratificantes en mí. Nos dice también que con ella se sientan las bases para el concepto del reforzamiento de Skinner. Skinner también fue uno de los grandes autores dentro de lo que es la teoría conductista, solo que él es en cuanto al conductismo operante. ¿Qué quiere decir esto? Él manejaba lo que son refuerzos y castigos. Cuando se quería que una acción
siguiese procesándose, siguiese realizándose, pues se le daban refuerzos al individuo para que éste siguiera realizándolas. Y cuando se quería evitar, se le daban lo que eran castigos. Existían los refuerzos positivos y refuerzos negativos, así como también los castigos positivos y castigos negativos, en los cuales, por ejemplo, en los refuerzos positivos, pues se le daba a la persona algo que le agradara. Hacía la acción que nosotros queríamos que hiciera y se le daba a un refuerzo positivo, algo que a la persona le agradara. Sin embargo, si hacía algo que no quisiéramos que hiciera, se le quitaba, se le daba un refuerzo negativo, que era quitarle algo positivo para él. Y en cuanto a los castigos, también podrían ser positivos o negativos. Si la persona realizaba algo que no quisiéramos que hiciera, podría ser un castigo positivo o podría ser un castigo negativo, en el cual pues se le daba algo que no le gustara, como si, por ejemplo, se le daba la tarea de hacer los trastes, o se le quitaba algo que sí le gustara. Se le quitaban los chocolates que se podía comer esa semana, por ejemplo. Los contenidos que deben incluirse en los informes de una entrevista conductual de manera general son los siguientes. Recuerden que estamos hablando de las teorías dentro de las entrevistas. Entonces, cuando realizamos una entrevista basándonos en la teoría conductista, debemos de tener lo que es primeramente una ficha de identificación, donde venga el nombre, la edad, el sexo de la persona que estamos entrevistando. También tenemos que tener una descripción del problema o motivo de consulta, un análisis motivacional, análisis de desarrollo, una descripción biológica e historia médica, esto es muy importante, una descripción sociológica, una descripción conductual, un análisis de autocontrol, de autoimagen, de autodirección y una descripción de las relaciones sociales. Como podemos ver, estas entrevistas contienen un amplio rango de información. Tienen tres objetivos principales. El primero de ellos es identificar las relaciones fundamentales entre los diferentes problemas del cliente. Es decir, si una persona llega con diversos problemas, con diversas situaciones, tenemos que poder saber cuáles son, cómo se relacionan esos problemas. También debemos saber explicar las causas de esos problemas conductuales y predecir las respuestas del paciente ante situaciones futuras. Los especialistas en entrevista conductual especifican que se debe intentar identificar a lo largo de la entrevista lo siguiente. En la entrevista debemos identificar todos los problemas que tenga el cliente. También los antecedentes personales y los antecedentes consecuenciales. El inicio de cada uno de ellos, es decir, pues las causas o qué factores intervienen. La historia del desarrollo de los mismos, es decir, cuánto tiempo tienen con esos problemas, cómo se han ido tratando, cómo si han ido mejorando o empeorando, y factores que predisponen al desarrollo, es decir, qué cosas que hay en su alrededor o en su entorno pueden afectarle aún más en ese problema que tiene la persona. La siguiente teoría es la teoría de la no directividad. Esta va muy relacionada con lo que es la psicología humanista y nos pone como exponentes o autores principales a Maslow, Frank y Rogers, que son los autores de las teorías de autorrealización y de la no directividad. Las principales ideas de esta teoría se centran en que los humanos nacen libres y se mantienen en una búsqueda perpetua de un equilibrio de sí mismos. Este ser humano está influido no por la realidad o las experiencias pasadas, sino por su percepción del mundo y su conducta correspondiente, específicamente a esta percepción particular y subjetiva. El primer punto que enfatiza Rogers es el concepto de la no directividad. Esto supone que el sujeto tiene en su interior la respuesta a todos sus problemas, de modo que el entrevistador o terapeuta no debe dirigir la entrevista, sino limitarse a eliminar los obstáculos que no le permiten al entrevistado identificar las formas de resolver sus problemas. Debe enfatizarse en que es una entrevista centrada en la libertad del sujeto. Bueno, esta nos dice que
la persona es libre de expresarse y de poder identificar por sí mismo cuál es su problema y cuáles son sus soluciones. Lo único que va a hacer el entrevistador en este caso va a ser quitar la información extra, eliminar obstáculos, o sea, esas barreras que ponen los pacientes para que no podamos entrar a lo que es verdaderamente los problemas. Debe ser una entrevista libre o solamente vamos a guiar al sujeto, no le vamos a dar una dirección, él solo lo va a tomar. El segundo elemento central de esta visión se encuentra en la relación empática, es decir, el entrevistador debe ser capaz de sentir lo mismo que experimenta el sujeto, de tal manera que sea capaz de reflexionar lo que están expresando, a fin de que el sujeto identifique en su reflejo tanto las causas de su comportamiento como de sus soluciones. Es decir, este es uno de los puntos más importantes dentro de cualquier entrevista, la empatía. El entrevistador debe ser capaz de ponerse en los zapatos del entrevistado y saber o predecir qué es lo que siente. La última de las claves de la visión humanista se encuentra en la aceptación incondicional. Rogers menciona que el entrevistador debe ser capaz de evitar los juicios, las clasificaciones y las valorizaciones del cliente, con tal de transmitir la aceptación total por parte del entrevistador al entrevistado. Es decir, no podemos actuar o si un paciente nos dice algo que nos sorprenda, no podemos mostrarle que estamos sorprendidos. No podemos juzgarlo, no podemos hacer valorizaciones de su conducta o de lo que él haya hecho. Debemos de darle esa confianza para que él pueda seguir desenvolviéndose y poder entrar más en lo que es pues su historia, sus problemas y que él tenga la confianza de poder expresarse por completo. Seguimos con las teorías motivacionales. La motivación se refiere a los factores que dirigen y activan el comportamiento de los seres humanos, es decir, aquello que mueve a los seres humanos a realizar ciertas acciones, esa razón por la cual se realizan las acciones. Ahora bien, la motivación puede dividirse en dos tipos. Se clasifican en función del lugar donde se encuentra la satisfacción de nuestros motivos. Estos dos tipos son motivación intrínseca y motivación extrínseca. Cuando hablamos de motivación intrínseca nos referimos a aquella que nos satisface al interior y la motivación extrínseca es aquello que nos mueve a hacer algo fuera de, algo con el exterior. No existe una teoría de la motivación. Tenemos, por lo tanto, varios enfoques teóricos que se han dedicado a explicar razones por las cuales nos comportamos de determinada manera. Tenemos las teorías conductuales de la motivación, teorías de aprendizaje social de la motivación, teorías cognitivas de la motivación, teorías de la motivación inconsciente, teorías socioculturales de la motivación, teorías humanistas de la motivación. Como podemos ver, pues tenemos diferentes teorías relacionadas con lo que son, pues, las motivaciones. Y las entrevistas dirigidas en esta o basadas en esa teoría, pues nos ayudan a saber qué es lo que al sujeto lo motiva, qué es lo que hace que realice ciertas acciones o por qué hace ciertas acciones. Y estas serían todas las entrevistas, todas las teorías en las que se pueden basar una entrevista. Muchas gracias.